El Salón Náutico Internacional de Barcelona dedica un espacio en su exposición a la marina tradicional, barcos de época que nos muestran cómo se navegaba el siglo pasado en el mar Mediterráneo. Lo que queremos fomentar es este tipo de embarcación tradicional que forma parte realmente no solo de la historia de nuestro país o del Mediterráneo, sino forma parte a nivel mundial, ¿no? Entonces sí que es algo que se ha perdido y queremos que poco a poco, ya no para la parte profesional, pero sí que para la parte recreativa, que la gente pueda navegar con este tipo de embarcación. Estamos ya manteniendo los vestigios de una flota enorme que había por toda la península y que de alguna manera tengamos un pequeño espacio para poder informar sobre todo esto, realmente es bueno, ¿no? Sí que nos gustaría que incluso hubiese más visibilidad, pero creo que poco a poco lo podremos ir consiguiendo. Estamos dando bautizos, salidas pequeñas, sí que no podemos largar vela porque salir a puerto con gente que tampoco conoce muy bien la embarcación sería algo peligroso, pero sí que damos una salidita para que puedan conocer un poco cómo es la embarcación, les explico un poco el aparejo, la vela, y que de esta manera pues intentar engancharlos, ¿no? Intentar que les guste y que vengan a probarlo. Realmente en toda Cataluña hay muchas asociaciones que formamos parte de la federación y lo que queremos es esto, visibilizarlo y que cada vez tengamos más gente para que esto sea, pues si podemos quitarle todo el espacio al resto, sería maravilloso.